Muy buenos días, amigos de Historia Benedetta. Hoy vamos a entrevistar a Javier Andreu, un especialista en el mundo antiguo, profesor de la Universidad de Navarra, y que nos va a hacer una comparativa un tanto curiosa entre el periodo de Grecia, que va desde las guerras médicas hasta la crisis del siglo V, entrando el siglo IV, y la Primera Guerra Mundial, Segunda, y también un poco de la Guerra Fría. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Bien, muchas gracias por contar conmigo. Efectivamente, es una comparativa que puede resultar original, pero que parte de una base, ¿no? Prácticamente ninguno de los acontecimientos históricos es genuino para su tiempo, aunque tenga los rasgos específicos del tiempo en que ese acontecimiento se produce, y prácticamente muchos de los procesos que hemos vivido en la historia del siglo XX o que vivimos en la historia reciente ya se experimentaron, quizá con menor alcance o a menor escala, en el mundo antiguo. Me parece que el periodo griego comprendido, como habéis dicho en la presentación, entre el inicio de las guerras médicas en el año 490 a.C. y los primeros años de la crisis de posguerra de las guerras del Peloponeso, ya en el siglo IV a.C., las guerras del Peloponeso terminan en el 404 a.C., tiene algunos paralelos con el fondo que hay detrás de esa Europa en guerras entre 1914 y 1945, con un periodo de entreguerras entre medio y también con una posguerra que se dilata en el tiempo, en los años de la denominada Guerra Fría. ¿Cuáles pueden ser esos elementos comunes? Bueno, el primero, la propia organización cronológica de estos conflictos. Grecia pasa de luchar unida contra los persas en las guerras médicas a enfrentarse en una guerra entre griegos, entre atenienses y sus aliados y espartanos y sus aliados, en apenas un siglo, con un intervalo, una especie de periodo de entreguerras, que es ese periodo al que Tucídides denomina la Pentecontecia. A Europa le sucede exactamente lo mismo, pasa de una lucha entre varios países en la Primera Guerra Mundial a una lucha entre algunos de esos países y otros que se involucran y que no habían tenido protagonismo en la Primera Guerra Mundial durante ese periodo del siglo XX marcado por la violencia como un elemento muy característico. Y vive también un periodo de entreguerras en el que se pueden ver algunos elementos que también se ven en el mundo griego. Al margen de la unidad cronológica, los dos periodos históricos tienen otros elementos en común. Por ejemplo, el origen de la Primera Guerra Mundial, con la Europa de los bloques y de las alianzas que fuerzan a Europa a una posición en la que la neutralidad es prácticamente imposible, al menos en los países más importantes, es muy parecida a la situación que vivió Atenas entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Cuando Tucídides explica la causa verdadera de las guerras del Peloponeso, dice que la causa, aunque hay unos episodios concretos que hacen de casus belli, como sucede también en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial Europea, Tucídides dice que la causa es de qué manera el engrandecimiento de Atenas y de sus aliados hizo que la neutralidad entre estados fuera imposible, y quien se enfrentaba a un aliado de Esparta se enfrentaba a la propia Esparta. El sistema de bloques de la Triple Alianza y de la Triple Entente que desemboca en la Primera Guerra Mundial recuerda bastante a esa situación de difícil neutralidad a la que quedó abocada también Grecia en los años del denominado imperialismo ateniense. En segundo lugar, aunque aquí sí que hay una cierta separación cronológica y nos tenemos que salir un poco del periodo de la historia de Grecia que habíamos acotado, al final de la Primera Guerra Mundial Europa vive una ola de revisionismo de los modelos políticos tradicionales. La democracia no ha hecho mucho por evitar el desastre de la Primera Guerra Mundial, y además nos encontramos en una Europa dividida en torno a las consecuencias del Tratado de Versalles, y eso genera el auge de una serie de movimientos totalitarios, unipersonales, que son los fascismos, tanto el nazismo alemán
como el fascismo italiano. Precisamente en Grecia, después del final de las guerras del Peloponeso, se va a producir el mismo fenómeno. Esa Atenas que había sido la garante de la democracia en el mundo griego empieza a preguntarse si ha valido la pena ese esfuerzo democrático por hacer a todos los hombres iguales y si ese imperialismo que ha desarrollado en paralelo a la democracia es un imperialismo realmente equitativo y si a lo mejor es más provechoso buscar otras fórmulas políticas, ¿no? De la misma manera que Europa recela de la democracia o de las democracias tradicionales en el periodo de entreguerras, también Grecia, a partir del siglo IV, recelará de la democracia y mirará hacia las oligarquías, las confederaciones o incluso el modelo político del liderazgo de una sola persona, que es el modelo del filósofo rey que preconiza Aristóteles y que podemos ver un poco encarnado en Alejandro Magno como bueno, pues una situación de defensa o de revisionismo histórico, como decíamos en su momento. Además, hay un tercer elemento de relación que me parece bastante curioso, ¿no? Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial están muy unidas a las fortalezas estratégicas de aquellos países, pues la infantería o la aviación, por ejemplo, de aquellos países que, bueno, pues enarbolan, por así decirlo, los primeros pasos de la guerra. También las guerras médicas y en particular las guerras del Peloponeso son guerras marcadamente estratégicas en las que en las primeras Atenas va a hacer todo lo posible por llevar a los persas al lugar donde son débiles, que es en el mar, y en las guerras del Peloponeso Atenas va a hacer todo lo posible por rehuir el combate abierto contra Esparta, que había desarrollado un régimen militarista y de formación militar o política, pues bueno, desde prácticamente el arcaísmo y ante el cual Atenas se sentía en cierta medida débil, ¿no? Los expertos en la historia militar saben que la Primera y la Segunda Guerra Mundial también juegan a episodios concretos de desgaste en los que determinados estados tratan de hacer fuerte pues, su control de la aviación o la guerra de desgaste, por ejemplo, los bombardeos en Londres, ¿no? Que bueno, pues es perfectamente comparable al asedio al que Esparta sometió a Atenas en los primeros años de las guerras de Peloponeso y que estimuló, por ejemplo, la célebre oración fúnebre de Pericles. Y por último, hay una última concomitancia que a mí me parece bastante evidente, pero que nos saca también un poco de esa equiparación cronológica. Y es que el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ese periodo de la Guerra Fría en el que parece que hay una descomposición de Europa en dos grandes bloques, el bloque capitalista y el bloque soviético comunista, con evidencias concretas, por ejemplo, en la gestión de Alemania, por ejemplo, en cierta medida se parece mucho en la legitimación política, en los discursos, en la alteridad respecto del otro grupo a ese periodo al que Tucídides le da carta de naturaleza como causa de las guerras del Peloponeso, que es la Pentecontecia. Ese es un periodo en el que en realidad hay una paz, parece que Grecia se está rearmando para un posible rearme persa, pero en realidad lo que se está produciendo es una tensión continua con episodios más o menos calientes y otros más leves entre las dos formas de entender la política desde el arcaísmo, la forma que buscaba la participación política y que ponía el centro en la libertad del individuo, en la libertad del ciudadano, que es la democracia ateniense, y la forma política basada en el sacrificio del hombre en pro del Estado, que es el modelo oligárquico, que también, bueno, pues en cierta medida podría recordar algunos de los valores del comunismo. De todas las maneras, precisamente estos dos modelos políticos, el democrático y el oligárquico, también inspiraron la política
de algunos de los estados que protagonizan la historia de esta parte violenta del siglo XX, ¿no? El nazismo bebe directamente en las fuentes de la oligarquía espartana y cree en un Estado que será más fuerte cuantos más fuertes sean, desde el punto de vista incluso físico, sus ciudadanos y más capacidad de defensa personal tenga el propio Estado alemán, y hay aspectos concretos de Mein Kampf o de los puntos del Partido Nacional Socialista que imitan un poco esa idea de Licurgo, ¿no? De una constitución marcadamente oligárquica y muy tecnocrática, y obviamente el liberalismo, digamos, doctrinario europeo que había surgido en el XIX, pero que se refuerza también como reacción a los fascismos durante el siglo XX. Estoy pensando pues en Churchill, por ejemplo, o también en la política estadounidense, no va a tener ningún problema en reconocer a Pericles y a los ideólogos de la democracia ateniense, incluso a algunos de los que fueron muy críticos con ella en ese periodo del siglo IV tan revisionista como Platón, Aristóteles. No va a dudar, como decía, ni Reino Unido ni Estados Unidos en proclamar o declarar una continuidad respecto de los valores del mundo griego y señalar a Atenas como la fuente de inspiración de la democracia tal como la conocemos hoy.